Ok, pues la enterocolitis necrotizante es una enfermedad inflamatoria que causa necrosis del intestino, especialmente en sus porciones distales, esto destacando en el colon ascendente y en el ilion distal, que es donde mayormente afecta. Aquí lo que va a suceder es que va a crearse una inflamación de la mucosa gastrointestinal, ya sea por procesos isquémicos, y va a ocasionar necrosis de esta misma. Esta puede llegar a ocasionar lo que es una perforación o peritonitis, y pues va a ser va a ser más frecuente encontrarlo en recién nacidos de pretérmino. Y pues es una de las emergencias, bueno, es la emergencia neonatal más importante mencionada a la GPC. ¿Le das, por favor? Ok, en cuanto a la epidemiología, pues esto se va a encontrar en el 5 al 10% de los neonatos menores de 1.500 gramos y en el 5 al 22% de pacientes con un peso extremadamente bajo, con este siendo menor de 1.000 gramos. También, o en 20 al 48% se va a presentar una mortalidad en los pacientes prematuros que presentan una enterocolitis necrotizante grave, y presenta una mortalidad del 5.7%. Es importante tener en cuenta que la enterocolitis necrotizante no únicamente se va a presentar en los recién nacidos pues de pretérmino, sino que también se va a presentar en los recién nacidos pues también normales que nacen a su tiempo. Sin embargo, pues estos van a tener diferentes teorías hacia cómo se desarrollan. ¿Le das, por favor, Dani? Entre los factores de riesgo vamos a encontrar la prematurez, que este va a ser el principal factor de riesgo, y pues la mayor parte de los pacientes que padecen de esta enfermedad van a encontrarse que son prematuros. También los recién nacidos menores de 1.500 gramos, los que presentaron un nacimiento extrahospitalario, los que tuvieron una lactancia artificial, es decir, una alimentación enteral antes del tiempo que se debía, y pues ahorita les voy a explicar por qué. Una hipotensión, ruptura prematura de membranas, sepsis o ventilación asistida. ¿Le das, porfis? Es importante tener en cuenta que esta enterocolitis necrotizante se va a dividir en 3 estadios. Esta es la escala de Bell, y pues esta nos va a ayudar a determinar en qué escala se encuentra el bebé al momento de ser diagnosticado. El primero pues va a presentar lo que es el estrés perinatal y va a presentar manifestaciones sistémicas como la inestabilidad térmica, letargia, apnea y bradicardia. Y en cuanto a sus manifestaciones gastrointestinales, va a ser una intolerancia gástrica, incremento del residuo gástrico, vómito, leve distensión abdominal y sangre oculta en heces. Y en cuanto al estadio 2, pues va a tener uno más factores de riesgo de estrés perinatal. Vamos a encontrar signos como sangre en las heces y una distensión abdominal marcada. En cuanto a los signos radiológicos, aquí pues ya va a poderse diagnosticar como tal de una manera más fácil la enterocolitis, porque vamos a encontrar pues signos radiológicos como lo es la distensión abdominal, las heces intestinales pues llenas de aire, y pues algo que es los signos patognomónicos de estos. Y en cuanto al estadio 3, que es avanzado, definitivamente va a requerir lo que es la cirugía, y va a presentar pues más factores de estrés perinatal y casi todos los signos y síntomas que se encuentran en esta misma patología. Y de igual manera vamos a encontrar los mismos signos radiográficos que se presentaban en el estadio 2. ¿Le das, por favor? En cuanto a las manifestaciones... Ok, en cuanto a las manifestaciones pues clínicas, estas se van a dividir principalmente en lo que es sistémicas y lo que son gastrointestinales. En las sistémicas pues vamos a encontrar lo que es la apnea, la dificultad respiratoria, el letargo, inestabilidad térmica, acidosis metabólica o respiratoria, inestabilidad de glucemias, hipoperfusión y shock. ¿Le das, porfis, Dani? En
en las manifestaciones gastrointestinales, algo que vamos a tener que prestar pues bastante atención, ya que la mayoría de los pacientes presentan, es lo que es la presencia de sangre en las heces. Va a presentar eritema en la pared abdominal, distensión abdominal, vómitos, dolor a la palpación abdominal, intolerancia a la alimentación, especialmente si esta es enteral, y también podemos encontrar lo que son las masas abdominales. ¿Le das, Dani, porfis? Ok, en cuanto a la fisiopatología, pues se cree que, bueno, hay ciertas teorías sobre esto, pero pues ninguna es certera. Entre una de estas se encuentra la inmadurez de la motilidad, ya que pues como sabemos la motilidad pues comienza a desarrollarse alrededor del segundo trimestre del embarazo y alcanza un cierto grado de madurez alrededor del tercer trimestre, pero como nuestros pacientitos son prematuros, pues van a presentar una inmadurez de la motilidad, así como de la mucosa gastrointestinal y otras cosas que van a ayudar a que digiera los alimentos. Especialmente se va a ver afectado esta inmadurez de la motilidad para desarrollar esta inflamación y necrosis del intestino en aquellos pacientes que reciben una alimentación enteral antes de las 34 semanas. O sea, esto es con los prematuros, por lo que se recomienda que se le dé una lactancia pues materna exclusiva. Y pues básicamente lo que sucede aquí es de que pues obviamente los niños van a tener un retraso en la motilidad y esto va a disminuir la capacidad de digestiva del intestino, por lo que vamos a tener en estos pacientes moléculas parcialmente digeridas que va a ocasionar esta lesión intestinal que lleva a la inflamación y la necrosis. Aquí vamos a encontrar que la integridad de la mucosa va a estar disminuida, asimismo las enzimas mucosas se van a encontrar deprimidas, va a haber una supresión de las hormonas gastrointestinales, asimismo del sistema de defensa intestinal, de la motilidad intestinal y pues de la autorregulación de esta misma, lo que va a provocar que los niños no puedan digerir los alimentos de manera correcta. ¿Le das, por favor, Daniel? Otra teoría es la inmadurez de la circulación enteral. Aquí se menciona que pues al suceder un déficit de la circulación no se va a poder generar eso que se necesita para poder llevar a cabo lo que es la motilidad y eso se llevaría a cabo pues en las ocasiones como en lo que es la lesión hipóxica isquémica y como sabemos pues al momento de que hay un menor flujo sanguíneo, ¿qué va a hacer el cerebro? El cuerpo pues va a proteger los órganos pues más importantes como lo es el corazón y el cerebro, disminuyendo el flujo sanguíneo hacia otros órganos pues que no son considerados tan importantes como lo es el intestino, por lo que se va a generar lo que es el circuito de ahorro y al momento de suceder esto pues va a ocasionar lo que es una inflamación y pues va a producir una menor producción de lo que es el endotelio del óxido nítrico y esto va a provocar daño a lo que es la mucosa y el intestino. ¿Le das, por favor? Otra teoría es la inmadurez de la función de la barrera intestinal. Como vemos, todos están como muy relacionados y se parecen bastante, pero pues sí son diferentes, se pudiera decir. Y pues normalmente sabemos que la barrera intestinal pues va a impedir la entrada de las bacterias o de ciertas partículas desde la sangre o la linfa pues hacia el sistema y esta va a ser selectivo para los iones y la absorción de nutrientes y va a controlar lo que es el flujo bidireccional. Esto lo va a hacer por medio de la secreción y la peristalsis y pues en la superficie intestinal pues esta va a ser recubierta por un epitelio simple que va a funcionar como una barrera. Este se va a desarrollar a partir de la semana 26 y termina su maduración al final de la gestación, por lo que también se cree que puede ser la causante de enterocolitis necrotizante porque la mayoría de estos pacientes pues, son prematuros. Entonces, al momento de tener una barrera intestinal inmadura del paciente, lo que va a suceder, como no va a estar filtrando, no va a estar impidiendo el paso de las bacterias o de ciertas iones hacia ¿qué va a suceder? Pues va a provocar una colonización bacteriana pues descontrolada, o sea, se va a interrumpir el simbiosis de esto mismo. También se cree que al momento de darle pues una alimentación enteral a estos niños y que no tienen la función de la barrera intestinal pues madura como tal, no van a estar recibiendo pues todos estos
inmunoglobulinas y toda esa protección que reciben a través de la lactancia materna. Por lo tanto, van a tener menos protección y pues esto va a producir lo que es la inflamación. ¿Le dan, porfis? De esta misma, pues la barrera epitelial, pues como sabemos, también va a estar recubierta de lo que es la mucina y pues vas a hacer un tipo de lavado con lo que es el cloruro y el agua. Y pues esta, como ya les mencioné, tiene un control selectivo pues para detener esto, pero al ser ineficaz o inmaduro, no va a proporcionar esta protección o su función que debería de tener, por lo que va a aumentar la permeabilidad y la adhesión bacteriana y va a ocasionar que suceda la ruptura de la barrera. Esto va a provocar la lesión y que entren aún más bacterias, llevando a una falla de la barrera aún más, mayor. Y esto pues también se va a ver afectado, ya que pues normalmente tenemos las células de PANET que también nos van a ayudar con esto mismo, y el lisozima y la fosfolipasa 2, pero como está inmaduro, no se va a poder hacer una distribución adecuada de estas bacterias, lo que va a seguir ocasionando la inflamación, y asimismo se va a producir el óxido nítrico, que pues sabemos que es un radical libre que pues va a afectar o va a dañar este mismo, y va a ser un daño citopático, o sea que se va a estar siendo peor y peor. ¿Le das, por favor, Daniel? Ok. En cuanto a otra de estas teorías, es el desarrollo normal del ecosistema intestinal. Como sabemos, pues el colon y el ilion distal, pues, de los niños presenta alrededor de 1013 microorganismos diferentes, y pues esta nos va a ayudar en lo que es la fermentación de la lactosa en el intestino distal, nos va a ayudar con la hidrólisis lipídica, la degradación proteica en péptidos, y también ayuda con lo que es la nutrición, la angiogénesis y la inmunidad de estas mismas mucosas, y la lisis de aminoácidos y la producción de vitaminas. Esto es lo que normalmente debería de ser un sistema gastrointestinal pues de un niño. ¿Le das, por favor? Pero, como ya les mencioné, la mayor parte de nuestros pacientes pues son prematuros, por lo que todavía no tienen este sistema bien desarrollado. Entonces, ¿qué es lo que va a suceder? Que van a presentarse una colonización bacteriana pues anormal. Estas bacterias pues van a enviar una señal a lo que es el PRR, se va a transmitir la señal y, y se va a ir hacia lo que es el MAP, y estos van a desencadenar en las células lo que son señales inflamatorias y proapoptíticas. Y también asimismo se supone que hay una señal no una señal, ¿cómo se dice? Bueno, sí, una señal o algo así, que se llama NFKB, que se supone que esto tendría que detener la inflamación y la apoptosis de las células. Sin embargo, al no recibir una inhibición por esta parte, ¿qué es lo que se va a hacer? Se va a volver un ciclo vicioso que sigue ocasionando lo que es la inflamación y la apoptosis de las células de la mucosa intestinal al ser activados por estas bacterias. ¿Le das, Dani, porfis? Ok, ay, también en esta misma, pues vamos a encontrar que en ocasiones se ve afectada porque los recién nacidos se van a ver expuestos a diferentes tipos de bacterias, o sea, bacterias nuevas, estas de la unidad de cuidados intensivos neonatales, lo que a su vez va a ocasionar otra vez más una colonización anormal, pero en esta ocasión pues más fuerte, ya que van a ser pues bacterias pues más resistentes. De igual manera se le va a enviar la señal a lo que es el PRR al MAP, y va a desencadenar señales de lo que es las interleucinas y el factor activador de plaquetas. Aquí se va a inhibir si existe ese factor que va a querer inhibir la señal de NFKB. Sin embargo, esta se va a ver inhibido por una expresión deficiente de este mismo, por lo que se va a generar de igual manera un edema de las mucosas, necrosis, hemorragia, una respuesta inflamatoria exagerada, fracturas del epitelio intestinal y desequilibrios en la barrera intestinal. ¿Le das, por favor, Daniel?
Ok, en cuanto al diagnóstico, pues básicamente este va a ser pues muy sencillo de realizar, ya que se va a realizar por medio de una radiografía que mencionaba la GPC que se tenía que realizar cada 6 horas y pues la mayoría de estos casos se va a diagnosticar precisamente por lo que es la radiografía, ya que vamos a encontrar lo que es una neumatosis intestinal que va a estar presente en el 50 al 75% de nuestros pacientes. ¿Le das, por favor? Ok, bueno, en esta radiografía es de un recién nacido de una semana de vida y pues básicamente lo que vamos a buscar va a ser las asas intestinales llenas de aire que vienen siendo lo que se encuentra dentro del círculo, no sé si alcanzan a ver como circulitos que se hacen. Y aquí se van a ver una con otras así como sobrepuestas, esto debido a que hay una acumulación de aire y entonces está engrosando pues sus paredes y va a mostrar pues la separación de esto mismo. Lo blanco que observamos entre los circulitos de las heces intestinales, eso va a ser la presencia de aire, ¿ok? ¿Le das por favor, Dani? Daniel. Ok, gracias. De igual manera, pues, ay, ¿le regresas? Ok. Lo que vamos a buscar aquí principalmente va a ser la neumatosis intestinal, que este va a ser un signo patognomónico de esta enfermedad y este es el que se encuentra del lado derecho en el cuadrito donde dice A. Ahí vamos a poner atención en los circulitos, que esos vienen siendo las asas intestinales, donde está la flechita con puntitos así puntiagudos, está del lado derecho del paciente, se ve de manera radiolúcida y si observamos en el centro se observa una línea radiopaca. Ese sería el signo patognomónico de lo que es la neumatosis intestinal. De igual manera, si observamos esos circulitos, están rodeados por una línea radiopaca y esto nos va a indicar la presencia de aire dentro del intestino, o sea, que está separando estos mismos. Y de igual manera podemos observar la distensión por el aire dentro del intestino. Del lado izquierdo, donde se muestran las flechitas blancas con las dos flechas de arriba y abajo. Esto muestra la distensión pues, del intestino porque está llena de aire y donde vemos las flechitas negras más chiquitas, donde están las asas intestinales del lado derecho, en el cuadrito A, ajá, ahí poquito más abajo, sí, ahí, ay, sí, ahí, eso nos va a indicar que las paredes de las asas intestinales se encuentran engrosadas por lo mismo de que hay una presencia de aire. Entonces vamos a buscar la presencia de aire que está separando las asas intestinales, la línea entre las asas intestinales y pues el aire en el intestino que nos va a indicar lo que es la distensión y pues sí, esto, ¿ok? Y esto es básicamente la presencia de aire en la subserosa. ¿Le das, por favor? Entonces ahí, haciendo un resumen, ustedes van a tener, chicos, factores de riesgo para este tipo de pacientes que van a ser muy importantes para que ustedes sospechen una enterocolitis. Y lo principal es que el diagnóstico o la sospecha es clínica en este tipo de pacientes y su corroboración de los datos, pues como bien dice la doctora Isela, lo van a hacer con la radiografía. Ya cuando tienen la radiografía con el aire interasa, es ya patoneumónico de enterocolitis necrotizante y de un grado avanzado, pero sobre todo la clínica, chicos. Si el niño no está tolerando bien la vía oral, si está vomitando, si está distendido, si deja residuo gástrico, si tiene un estado séptico, entonces son pacientes que tienen muchos factores de riesgo y el diagnóstico ya lo pueden ir pensando ustedes desde que tiene este tipo de alteraciones. La radiografía les va a corroborar y sobre todo para algunos autores va a estadificar el grado de la enterocolitis, que eso también es importante, ¿sí? Entonces que ahorita lo vamos a terminar ya de ver. Pero vean cómo el diagnóstico va a ser clínico y sobre todo hay que sospecharlo en pacientes con factores de riesgo. Sí, adelante.
doctora. Ok, otra cosa que tenemos que tener en cuenta al momento de revisar estas radiografías es de que si encontramos la presencia de aire dentro de, digo, gas en la vena porta, esto nos va a indicar o sea, peligro que como una tipo de emergencia. Y pues si encontramos un neumoperitoneo, esto nos va a indicar que ya hay una perforación en nuestro pacientito, entonces vamos a tener que tener mucho cuidado con eso, ¿ok? Y en cuanto al diagnóstico diferencial, como bien dijo el doctor, tenemos que prestarle pues bastante atención a lo que son el cuadro clínico para no confundirlo con otros, ya que hay ciertas enfermedades pues que se caracterizan o son muy parecidas a estas, como por ejemplo, como el niño puede presentar sepsis, en ocasiones se puede creer que nada más tiene sepsis el niño y por eso está teniendo este cuadro clínico. De igual manera tenemos la enterocolitis de Hirschsprung, la perforación gástrica o la gastroenteritis grave. ¿Le das porfis, Dani? En cuanto al tratamiento, pues se va a dividir en tres fases, que viene siendo el profiláctico, el farmacológico y el tratamiento quirúrgico. Es importante tener en cuenta que alrededor del 20 al 48% de estos pacientes van a tener que recibir un tratamiento quirúrgico. Sin embargo, en cuanto a la profilaxis, pues se encuentra que algunos artículos mencionaban que se le podía dar probióticos a los menores de 34 semanas, pero otros mencionaban que no, y en la GPC mencionaba que era como que estaba moderadamente recomendable eso, y pues se recomienda en su mayoría que la alimentación del niño sea por lactancia materna y no enteral, ya que pues como ya les mencioné en la patología, pues va a desencadenar en el niño, si se le da de manera prematura, este tipo de alimentación pues va a desencadenar lo que es la inflamación y la necrosis. En el farmacológico, pues vamos a tener que darle un antibiótico empírico de alto espectro para cualquier tipo de bacterias, ya que como se va a ver expuesto el recién nacido a las bacterias de la unidad de cuidados intensivos, va a estar como en más peligro de poderse colonizar con algún tipo de estas bacterias. ¿A ustedes ya se les cambió la diapositiva o solo a mí no? No. Todavía está práctica y No, farmacológica. ahí está ya. Listo. En cuanto al tratamiento quirúrgico, como les mencioné, se va a realizar en alrededor del 20-48% de los pacientes y pues se va a buscar hacer de elección sería una laparotomía con resección del intestino necrótico y pues inviable porque pues ya está necrótico, inflamado, todo lo que quieran, y pues puede llegar a generar lo que es la perforación. Entonces, ¿qué más? Así, también van a necesitar una consulta quirúrgica aquellos recién nacidos que presenten celulitis en la pared abdominal, una asa intestinal fija, masa o pastrón abdominal, o si presentan deterioro clínico, como lo es la acidosis, la presencia de trombocitopenia, deterioro ventilatorio, o sea que van a necesitar una ventilación asistida, o secuestro de líquido al tercer espacio, como lo que son los edemas y la hipovolemia. Ok, ¿le das porfis? ¿Se puede regresar una, doctora, por favor? Regrésate a lo farmacológico. Una antes. Fíjense que algo bien importante en este tipo de pacientes entonces va a ser, uno, el ayuno. El ayuno es clave para este tipo de pacientes. El estado hídrico debe de ser adecuado, entonces tienes que tener balances con tendencia positiva, pero como dice la doctora, también te puedes ir al otro extremo y generar edema. Entonces tienes que encontrar unos balances neutros con más tendencia a ser positivos, pero el ayuno es la clave y obviamente la forma de alimentación, porque por ejemplo, si ustedes están alimentando un bebé, tienen que buscar opciones, como por ejemplo, si lo voy a tener con nutrición parenteral,
puede ser una opción mientras voy a tener al paciente en ayuno para que este me ayude a darle el aporte nutricional adecuado y en base a eso mejore también el estado del paciente. El otro problema, aparte de las bacterias que puede haber en la UCI, en la unidad de cuidados intensivos neonatales, acuérdense que a nivel intestinal hay enterobacterias y esas enterobacterias puede haber translocación bacteriana a través del edema de la pared abdominal y que se puede perforar y eso puede generar el que haya un proceso infeccioso exacerbado. Entonces, ese es el gran riesgo con estos pacientes y pueden presentar sepsis con foco abdominal. Entonces hay que tener mucho cuidado y por eso los antibióticos van contra gram negativos y también gram positivos y a veces contra enterobacterias. Entonces hay que tener ese gran cuidado a la hora de que vayamos a dejar el esquema antibiótico, ¿sí? Adelante, doctora. Ok, en cuanto al tratamiento quirúrgico, pues como ya mencionó el doctor, pues se va a suspender la alimentación enteral, pues esta 18 días posteriores y se va a realizar lo que es una descompresión gastrointestinal, vamos a realizar una aspiración nasogástrica y se va a reemplazar el líquidos y electrolitos buscando que pues tenga un balance pues más normal que pueda tener el niño y esto pues llevarlo hacia una nutrición parenteral total para pues no llegar a afectar más el niño de lo que ya está. Sin embargo, mencionaba que si íbamos a hacer una nutrición parenteral donde se hacía el acceso de esto íbamos a tener que tener especialmente pues más cuidado con las infecciones y pues en algunos casos va a ser necesario lo que es el drenaje peritoneal. Esto únicamente va a ser realizado en caso de que suceda o exista una alteración hemodinámica, ventilatoria y renal en el paciente, por lo que se va a tener que hacer lo que es una descompresión abdominal de este mismo. ¿Le das, por favor? Ok, y pues este cuadrito, bueno, este esquema venía en la GPC y es cómo vamos a saber cuándo realizar lo que es la laparotomía exploradora para tratar a estos niños. Entonces, pues básicamente vamos a buscar si la lesión es focal, múltiple o total. Si es en caso de que es focal, pues vamos a realizar lo que es una resección intestinal y anastomosis. Y en caso de que sea una lesión múltiple, pues también se va a hacer una resección intestinal o se va a hacer una derivación intestinal proximal. En caso de que la lesión sea total, se va a realizar un drenaje peritoneal y se va a realizar una reintervención en caso de ser necesario dentro de las primeras 24 a 72 horas después de haber realizado el primer procedimiento. ¿Le das, por favor? ¿Cómo se hace la descompresión intestinal, doctora Isela? La verdad no sé. ¿Cómo se imaginan, chicos, que se hace la descompresión intestinal? Digo, porque esa es una urgencia, a veces hasta el pediatra, no el cirujano, a veces hasta el pediatra lo tiene que hacer. ¿Cómo lo harían? ¿O cómo se les ocurre? Como lo hacen en la citis, ¿no, doctor? Como lo hacen en la citis, pero aquí no tienes líquido. ¿Mm? ¿Colonoscopía o esa es exploratoria? No, tampoco. Aquí no puedes hacer Es un invasiva GV, ¿verdad? porque puedes perforar. Entonces, la forma de la descompresión abdominal, te lo digo porque puede ser urgencia, es que a nivel de las fosas ilíacas o en los flancos, se puede hacer una pequeña incisión a través desde el abdomen hasta el peritoneo y se colocan unos penros a nivel de las fosas ilíacas y eso sirve para que se descomprima y liberes la presión abdominal. Acuérdense que estos abdómenes están a tensión y la misma tensión y el edema reduce el flujo sanguíneo a nivel intestinal y eso provoca isquemia y produce necrosis. Entonces se va a ir incrementando el grado de lesión. Entonces, por eso es tan importante que en este tipo de pacientes, ante un paciente sobre todo grave o chocado, en el que probablemente no tolere el traslado a un quirófano y sea una urgencia, un plan B puede ser colocar unos penros para descomprimir el abdomen, liberar presión, mejora el flujo sanguíneo y en cuanto mejoren las condiciones hemodinámicas del paciente, poderlo trasladar a un quirófano para poder hacer la resección intestinal. Entonces eso téngalo ahí muy en cuenta. ¿Sí? Adelante.
Ok, este último cuadrito les hice que muestra las diferencias de los diferentes estadios que encontramos de enterocolitis necrotizante y pues básicamente es para poder diferenciarlo de una manera más sencilla, mostrándonos pues sus signos generales, intestinales, los radiológicos y el tratamiento. Entonces este es como el resumen de, pues, de la plática. Y pues ya sería todo. ¿Le das, Dani, porfis? ¿Tienen alguna duda? ¿Dudas, preguntas, chicos? Me parece. Perdón, no. Creo que no, estuvo muy padre la expo. Muy bien. Esa última tabla que les pone la doctora Isela, es importante que ustedes la revisen porque tiene los componentes clínicos y radiográficos para poder hacer el diagnóstico y sobre todo la estadificación, porque muchas veces, de acuerdo a la estadificación, es como ustedes van a darle el tratamiento al paciente. Entonces, revísenlo con calma, porque a veces por ahí les podemos preguntar a qué estadio corresponde cierta lesión. Entonces, esa tablita es como bien importante que ustedes la revisen. ¿Dudas, chicos? ¿Preguntas? ¿Dudas? Creo que no, doctor. Por el momento ninguna. ¿Todo bien? Me parece que sí, doctor. Ok. Bueno, entonces nada más hay que revisar la tabla para que vean la estadificación y de acuerdo a eso va el parte de lo que es el tratamiento. Si ustedes revisan ahí la tablita, a lo mejor cuando es nada más sospecha, pues a veces puede ser un ayuno transitorio en ese tipo de pacientes y se vuelve a revalorar. Y obviamente el que da el diagnóstico, pues es un poquito la evolución. Y ya cuando hay sangre, pues prácticamente está establecido el diagnóstico y obviamente los días de ayuno van muy en relación con los datos clínicos y los datos radiológicos, así como la mejoría también de estos pacientes para poderles reiniciar lo que es la bienterana. ¿Sí? Pues vamos a seguir con el siguiente tema de pediatría, si están listos. ¿Quién nos va a dar ese tema? Yo, es hiperbilirrubinemia indirecta. Ah, perfecto. Pues adelante, doctora. Voy a exponer, Emma. Bueno, Para que no nos haga ruido su mamá, dígale, doctora. sí. Bueno, buenas noches. Yo les voy a hablar sobre hiperbilirrubinemia indirecta, ¿ok? ¿Le das a la siguiente, por favor? Y bueno, pues se le llama hiperbilirrubinemia al incremento de las bilirrubinas séricas y este incremento puede ser directo, puede ser indirecto o puede ser de ambos. Algo muy característico de la hiperbilirrubinemia es la coloración amarilla de la piel y esta se debe a que la bilirrubina se fija en el tejido graso subcutáneo. Y pues en el neonato la causa más frecuente de ictericia es la enfermedad hemolítica. ¿Le das a la siguiente? Y antes como de que empezar como que, ay, sí, esto es la hiperbilirrubinemia indirecta, les voy a dar como unos datos que, bueno, a mí me ayudaron como a entender el tema.
Y el primero de ellos es que la hiperbilirrubinemia tiene una incidencia elevada, ya que se menciona en la bibliografía que en el recién nacido a término se presenta con una frecuencia del 60% y en el pretérmino con una frecuencia del 80%. O sea, es como quien dice, pues es como que muy común. Y en un 80 a un 85% de los casos, la bilirrubina se produce por la destrucción de los glóbulos rojos. Aquí pues básicamente el núcleo M de la hemoglobina se cataboliza y así es como se produce la bilirrubina. Y del 15 al 20% se produce por el metabolismo no hemoglobinémico, es decir, como que ocurre en un tejido extra eritrocitario. ¿Ya sabes? Por favor. Es importante saber que la bilirrubina circula unida a una proteína, o sea, circula en el torrente sanguíneo unida a una proteína, y esta proteína es la albúmina. Y también es importante saber que un gramo de albúmina va a fijar 8.5 miligramos de bilirrubina. Y cuando la bilirrubina está unida a esta proteína, no puede atravesar las membranas. Para que la bilirrubina pueda pues penetrar los tejidos, debe de haber un exceso de bilirrubina para que haya como una saturación en que, por ejemplo, la proteína ya no pueda recibir más bilirrubina y así es como pues empieza como a penetrar los tejidos. Y los valores séricos normales en el recién nacido se menciona que entre el día 1 y el día 15 son de 6 miligramos por decilitro, los valores normales. Que estén por debajo de 5 en el primer día de vida. De hecho, en el primer día de vida, cualquier ictericia, no me voy a adelantar. Sí, eso sí lo voy a mencionar ahorita. Ahorita lo va a decir la doctora Sí. Diana. Adelante, doctora. Ok. Y si la bilirrubina sérica está aumentada a expensas de la bilirrubina indirecta, que es de la que yo les voy a hablar, esta puede ser tóxica para el sistema nervioso central, ya que se menciona que atraviesa barrera hematoencefálica, se une al hipocampo y al cerebelo, y al bulbo raquídeo, y decía que se ocasionaba necrosis neuronal, ya que interfería como en la respiración celular de las neuronas. Y también es importante saber que un gramo de hemoglobina va a producir 35 miligramos de bilirrubina. Y esto es algo como que muy importante porque no se dice, pues los neonatos tienen una mayor producción de bilirrubina en comparación a los adultos, debido a que los neonatos tienen una mayor cantidad de masa eritrocitaria, y esto se debe a que la vida de los eritrocitos del neonato es más corta que la del adulto. La del neonato, o sea, un eritrocito de un neonato dura entre 70 y 90 días y pues el del adulto pues ya saben que 120. Y ahora sí, entrando a lo de la bilirrubina indirecta o no conjugada, pues ¿cuál es esta? Es aquella que se produce exclusivamente por el catabolismo de la hemoglobina. Hay más razones por las que puede haber hiperbilirrubinemia, pero como les digo, exclusivamente el catabolismo de la hemoglobina es el que se refiere a bilirrubina indirecta o no conjugada. Y la bilirrubina indirecta pues tiene la característica de ser liposoluble. Ya les había mencionado, este tipo de bilirrubina es tóxica para el sistema nervioso central y su excreción se ve limitada ya que es insoluble en agua. Y la bilirrubina fetal indirecta es transferida a través de la placenta y es conjugada por enzimas hepáticas maternas. También, si la mamá padece de hiperbilirrubinemia, se le puede como que pasar al feto y aumenta la bilirrubina fetal. Y en cuanto a la etiología, pues la dividí dependiendo si hay hemólisis presente o hemólisis ausente. La que nos compete a nosotros, pues como ya les dije, es la presente, pero igual anoté las causas de hemólisis ausente y pues nomás como dato, ¿no? Y bueno, si hablamos de una ictericia donde hay hemólisis presente, tenemos que las posibles causas podrían ser porque hay una incompatibilidad en el grupo sanguíneo de la madre y del feto, ya sea por el grupo ABO, el RH, el grupo KEL, o porque hay una infección, se le llamaba, bueno, decían que era infección Dufy, y esta, pues, o sea, así lo googleé,
y mencionaban que un parásito, creo que era el de la malaria, como que entraba a las células sanguíneas y empezaba como a destruirlas, pues a destruirlas. Y otra de las causas podría ser que existen defectos enzimáticos en los eritrocitos, como defecto en la enzima glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, piruvato sinasa, y también si hay existencia de hemólisis de otras causas, podría ser porque hay enfermedades de la membrana del eritrocito, como la esferocitosis o ovalocitosis, y la talasemia sería otra pues, etiología de la hemólisis presente. Y bueno, si hablamos de etiología por hemólisis ausente, podemos encontrar lo que es la ictericia fisiológica, que es ahorita se las voy a explicar. También otra causa de hemólisis no ausente sería la ictericia por la lactancia materna, si hay una hemorragia interna, si hay policitemia, si es hijo de una madre diabética, si padece de síndrome de Crigler-Najjar. Este se mencionaba que era un síndrome que es como un trastorno hereditario del metabolismo de la bilirrubina, porque hay o sea, no hay como actividad de una enzima que se llama, ya se las mencioné, la glucuroniltransferasa. Y otra etiología sería la enfermedad de Gilbert, que esta es una enfermedad hepática en la que no se puede procesar la bilirrubina. Y otra etiología sería la hemólisis ausente. Para hemólisis ausente sería la trombocitopenia inmunitaria o incluso el hipotiroidismo. Y ya ven que ahorita les acabo de mencionar lo de la ictericia fisiológica, se me hizo importante mencionarlo, porque pues ya ven que es común este rollo y todo eso. Si su neonato está ictérico, puede ser consecuencia de una característica completamente normal. Por ejemplo, ya les había mencionado que la producción incrementada de bilirrubina es un resultado de la mayor masa eritrocitaria que tienen los neonatos. Y el recién nacido pues tiene una mayor cantidad de eritrocitaria y es por eso que puede llegar a ser fisiológica la ictericia. Y se puede deber también al acortamiento de la vida media de los eritrocitos. También se los mencioné ya y se los vuelvo a repetir. La vida media del eritrocito del neonato es de entre 70 y 90 días, mientras que la del adulto es de 120 días. Y también se puede deber a la inmadurez hepática de la ligandina y la glucuroniltransferasa. Bueno, y la pregunta aquí es, bueno, ¿y cuándo yo voy a saber si la ictericia que presenta el recién nacido es fisiológica o no? Esto se va a saber a través de los niveles de bilirrubina, que en neonatos a término, la bilirrubina indirecta no debe superar los 12 miligramos por decilitro al tercer día de vida. Eso en cuanto a los neonatos. Listo. Que al tercer día de vida la bilirrubina indirecta no puede superar los 12 miligramos por decilitro, y eso es en cuanto a neonatos a término. Y en cuanto a neonatos pretérmino, la bilirrubina indirecta es más alta y aparece al quinto día de vida. Esto sería de 15 miligramos por decilitro. Y Ricardo. Ricardo. Y bueno, es importante saber que las cifras de bilirrubina son más altas en lactantes alimentados con leche materna que en lactantes alimentados con leche artificial. Estas cifras son de 15 a 17 miligramos por decilitro frente a 12 miligramos por decilitro. Y bueno, ¿qué indicios me hacen ¿qué indicios me hacen pensar que la ictericia que presenta el paciente es patológica? Bueno, hay varios puntos por mencionar. Es importante tener siempre este dato súper claro y presente, que la ictericia, como el profe lo comentó,
el primer día de vida siempre es patológica. O sea, si el bebé nace y está amarillo, siempre en el primer día de vida va a ser patológica. Y también para saber si es patológica, los valores de bilirrubina se elevan más de 5 miligramos por decilitro por hora. La cifra máxima de bilirrubina es superior a 13 miligramos por decilitro en neonatos a término. La fracción directa de bilirrubina es mayor a 1.5 miligramos por decilitro. El neonato presenta hepatosplenomegalia y anemia. Bueno, les voy a dar como la fisiopatología o ¿cómo era? El metabolismo de la bilirrubina, pero o sea, siento que lo hice muy sencillo porque pues de eso se trata, ¿ok? Y bueno, existe una enzima que se llama hemoxigenasa que actúa sobre el núcleo M abriendo un puente de alfa-metano. Esto va a conducir a la aparición de biliverdina. A la biliverdina le va a actuar una enzima que se llama biliverdina reductasa y la va a convertir en bilirrubina no conjugada o indirecta. Esta, ya les había mencionado, circula en el torrente sanguíneo unida a proteínas sanguíneas, y para que la bilirrubina se conjugue debe ocurrir un proceso en el hígado. Aquí la bilirrubina indirecta que se encuentra unida a la albúmina y que circula en el plasma va a llegar a los sinusoides hepáticos y va a entrar al hepatocito. Una vez dentro, unas proteínas receptoras le van a dar la bienvenida. Estas proteínas se mencionaban como X y Z, y una vez recibida la enzima glucuroniltransferasa, va a hacer la acción de conjugar la bilirrubina indirecta gracias al ácido glucurónico, y así es como tenemos la bilirrubina directa. Esta pues tiene las características de ser soluble en agua, no difundible a través de las membranas celulares y no es neurotóxica a comparación de la indirecta. Un dato es que algunos casos hay una como excesiva cantidad de bilirrubina indirecta circulante y se satura la capacidad de fijación de la albúmina, que ya les había mencionado. Y aquí es cuando aparece la bilirrubina no conjugada libre, que se difunde rápidamente en los espacios extracelulares y puede atravesar la barrera hematoencefálica. Y pues ya les dije que es tóxica para el sistema nervioso central. Ahora sí le das a la siguiente. Y bueno, se preguntarán que cuál es la clínica de la hiperbilirubinemia indirecta. El primer signo y el más característico va a ser la ictericia. Otro dato es que el neonato se encuentra con una carga elevada de bilirrubina y un sistema excretor deficiente. Y lo que ya les había mencionado antes sobre la ictericia patológica, que si hay ictericia en el primer día de vida, pues siempre va a ser patológica. Hay que cuidar los valores, ya se los había mencionado, si se elevan a más de 5 miligramos por decilitro por hora, si hay una cifra máxima de bilirrubina superior a 13 miligramos por decilitro por hora en neonatos a término, si la fracción indirecta de bilirrubina es mayor a 1.5 miligramos por decilitro, si el neonato presenta hepatosplenomegalia o anemia. Ese cuadro es básico, ¿eh? Ese cuadro que nos está poniendo ahí la doctora Diana. O sea, si de ictericia se llevan, que la ictericia es patológica siempre en el primer día de vida, ya hicimos la plática valió la pena la plática. ¿Por qué? Porque como bien les dijo la doctora, pasa la barrera hematoencefálica y el problema es que el daño que se llegue a producir va a ser irreversible. Entonces, por eso es tan importante. Y el otro, si ustedes se fijan, dice más de 5 miligramos por decilitro por hora, sobre todo en las primeras 24 horas. Generalmente cuando ustedes tienen más de 5 miligramos por decilitro, empieza el tinte ictérico, sobre todo en las escleras, y que sería lo primero que se pondría amarillo en lo que son los ojos, y generalmente es un descenso cefalocaudal. Entonces ya cuando ustedes ven un niño que tiene las escleras ictéricas, ese niño mínimo tiene 5 miligramos por decilitro en su organismo de bilirrubina indirecta. Entonces tengan mucho cuidado, son como datos indirectos que les van a ayudar a ustedes el diagnóstico. Y lo otro, puede ser que ustedes no sepan cuánto le va a dar de tratamiento, qué le van a poner, si le van a poner fototerapia a un paciente, lo que ustedes quieran. Pero ustedes ven a un paciente neonato en su consulta, lo ven ictérico, le toman niveles de bilirrubina, si están por arriba de 13 miligramos, o sea, aunque no supieran qué le van a hacer o si le toca exsanguíneo transfusión, ese paciente hay que derivarlo a un lugar donde se complemente su diagnóstico y se valore cuál es la siguiente escala de tratamiento que se le tiene que otorgar.
es bien, bien importante que no tengamos ningún niño de esta edad con un daño cerebral por un retraso en la atención o porque no hayamos hecho un diagnóstico adecuado, porque hayamos pensado que el estar ictérico pues es normal y que no pasa nada, dele bañitos de sol, señora. Primero cerciórense de las características de la ictericia del diagnóstico y después ya establecen el tratamiento. ¿Sale? Adelante. Y bueno, recuerdan que al inicio les mencioné que una de las causas de hemólisis presente es la incompatibilidad fetomaterna del grupo sanguíneo, ya sea el ABO o el RH. Pues este es un padecimiento del feto y del neonato que tiene como causa la incompatibilidad entre el grupo sanguíneo de la madre y el feto. Y pues, o sea, en otras palabras, se define como la presencia de anticuerpos maternos dirigido contra antígenos presentes en los glóbulos rojos del neonato. Los anticuerpos maternos pueden atravesar Los anticuerpos maternos pueden atravesar la barrera placentaria y provocar hemólisis de los glóbulos rojos fetales. Y pues aquí es común la incompatibilidad del sistema ABO. Este es, en resumidas cuentas, es un sistema que se usa para agrupar la sangre humana en diferentes tipos de acuerdo con la presencia o ausencia de ciertos marcadores que están en la superficie del eritrocito. Y los 4 tipos principales serían pues A, B, O y el AB. Y más rara es la isoinmunización de una madre RH negativa al factor RH de los glóbulos rojos pues, de su hijo. La isoinmunización en la etapa prenatal se define como la presencia de anticuerpos maternos dirigidos contra antígenos presentes en los glóbulos rojos fetales, ya se los había dicho. Los anticuerpos maternos pueden atravesar la barrera placentaria y provocar hemólisis de los eritrocitos del bebé, y la hemólisis de los glóbulos rojos fetales tiene como consecuencia lo que sería una anemia hemolítica o la hiperbilirrubinemia. Y los antígenos de los glóbulos rojos son parte de glicoproteínas expuestas en la superficie extracelular de la membrana del eritrocito. En la nomenclatura de los grupos sanguíneos, los antígenos codificados por el mismo gen o por el mismo grupo de genes se asignan al mismo sistema, y de esta forma, pues cada sistema consiste en uno o más antígenos. Los más conocidos, ya les había mencionado, son los del grupo ABO y los del sistema Rhesus, que sería D mayúscula, D minúscula, E mayúscula, E minúscula, C mayúscula y C mayúscula. Y las glicoproteínas menos frecuentes que también pueden estar presentes en la membrana de los eritrocitos, como el sistema Kell, el sistema Duffy, Lewis y Kidd, y todos son capaces pues, de generar una respuesta inmune. Y los anticuerpos antiglóbulos rojos distintos al RH son llamados anticuerpos irregulares o anticuerpos no clásicos y pueden ser detectados en la sangre materna mediante el test de COMS indirecto. Y pues el tratamiento consiste en brindar un aporte hídrico y calórico adecuado, y solamente en raras ocasiones se tendrá que recurrir a técnicas como la fototerapia. Esta básicamente pues es una forma de tratar el trastorno, este padecimiento, y se basa en la exposición a la luz. Y en los neonatos a término, la fototerapia se instaura cuando los valores de bilirrubina indirecta son de 16 a 18 miligramos por decilitro. En neonatos prematuros se inicia con cifras de bilirrubina más bajas para evitar que la bilirrubina alcance concentraciones altas que hagan precisa una exsanguinotransfusión. La cifra máxima de bilirrubina es superior a 13 miligramos por decilitro en neonatos a término. Y pues anoté también que tanto la luz azul como la blanca resultan efectivas para reducir los valores de bilirrubina, y bajo los efectos de la luz de fototerapia con irradiación máxima en las longitudes de onda. No sé eso de longitudes de onda, pero ahí se los puse, o sea, para que vean pues cómo se hacía eso. Mencionaba que en las longitudes de onda de 425 a 475 nanómetros, y la bilirrubina se transforma en isómeros hidrosolubles y así son más fáciles de excretar.
y este isómero puede excretarse fácilmente realizando un cortocircuito del sistema de conjugación Entonces no son hepática. las lámparas chicharroneras como todos pensamos, son lámparas que son especiales. Idealmente no son las de luz blanca las ideales, sino generalmente son las azules, las que tienen mayor amplitud de onda, y esas son las ideales para la fototerapia. Yo ya vi que se va a pasar ahorita a exsanguinotransfusión. Entonces la fototerapia, chicos, puede ser en dos niveles, puede ser a nivel local y puede ser la fototerapia que tenemos con las lámparas convencionales. Generalmente la de luz azul o blanquet se llama, las se ponen sobre lo que es sobre lo que es la espalda a nivel de la silueta hepática en el neonato, y ese es un tipo de fototerapia. Y la otra es la luz que van a ver ustedes como una lámpara encima del paciente. Generalmente hay que cuidar mucho la distancia. Las nuevas cunas de neonatos ya incluso traen la fototerapia integrada, pero algunos hospitales no cuentan con ello y hay que ponerle la fototerapia convencional. Hay que cuidar que tenga una distancia más o menos de 45 centímetros. El niño tiene que estar desnudo, cubierto de genitales y cubierto de lo que son los ojitos. Un punto importante es que todas las luces sirvan. Hay que vigilar el estado hídrico del paciente, porque el paciente puede incrementar sus pérdidas insensibles hasta en un 50%. Entonces estos bebés hay que aumentar el aporte hídrico y hay que estar vigilando pues que no vayamos a tener quemaduras o algún otro tipo de lesiones. Y otro punto importante es que va a ser un proceso de fotoisomerización, así se le llama al mecanismo por el que actúa la bilirrubina, porque eso se los puedo preguntar. Fotooxidación o fotoisomerización. El que predomina es el de fotoisomerización, y al cambiar la estructura bioquímica de la bilirrubina permite que esta entonces se puede excretar en el paciente y poder descender los niveles de bilirrubina. ¿Cuántos milímetros penetra la luz? Generalmente de 1 a 2 milímetros. Por eso es que mientras más piel tengamos expuesta del paciente, mayor va a ser la cantidad de bilirrubina que se va a poder excretar o que va a ser hidrosoluble, que ese también es otro punto bien importante. Y la vigilancia para la fototerapia es importante. La fototerapia si tú la quitas, puede tener un efecto de rebote e incrementar los niveles. Entonces, el descenso es paulatino y generalmente puedes hacer fototerapia intermitente. A lo mejor 4 horas dejas la fototerapia, 4 horas la quitas, y eso lo puedes hacer durante 12 o 24 horas. Si ves que tu paciente mantiene las cifras de bilirrubina estable, entonces ya procedes a quitar la fototerapia. ¿Sí? Adelante, doctora. Y pues ya por último, la exsanguinotransfusión es como otro tratamiento que suele reservarse para neonatos que tienen cifras muy altas de bilirrubina indirecta y que también presentaban, o sea que estas cifras muy altas presentan riesgo de kernicterus. Este es un tipo de daño cerebral que pues se presenta porque el bebé tiene bilirrubina muy alta. Y como regla general se mencionaba que un valor de 20 miligramos por decilitro de bilirrubina indirecta es la cifra exsanguínea para los lactantes con hemólisis que presenten más de 2.000 gramos. Y los lactantes asintomáticos con ictericia fisiológica o por lactancia materna pueden no requerir exsanguinotransfusión, salvo que los valores de la bilirrubina indirecta sean mayores a 25 miligramos por decilitro. Y los valores de bilirrubina indirecta para la exsanguinotransfusión para otros lactantes puede estimarse calculando el 10% del peso que tenía cuando nació en gramos. El valor para un lactante que pese de 1500 será, por ejemplo, 15 miligramos por decilitro. Y ya. ¿Dudas, preguntas, chicos? Entonces, una de las más características va a ser la incompatibilidad o isoinmunización a grupo IRH. Va a ser una de las causas más frecuentes de ictericia en el paciente o en lo que es el neonato, por un problema que puede ser de hemólisis o problemas en la conjugación de la bilirrubina. Eso sería bien importante. Entonces, es importante que revisemos ese tema, lo revisen ustedes, lo hayan leído, si no hay que leerlo para que revisen cómo se da la incompatibilidad del grupo IRH, aunque ya nos lo explicó la doctora,
y en base a eso, vean por qué es tan importante saber el grupo sanguíneo materno y si sospechamos que, por ejemplo, la mamá es un RH negativo, al bebé siempre se le tiene que tomar muestra. Si es el primogénito no va a tener problemas, pero si el paciente es un grupo IRH negativo, tampoco va a tener problemas ni él ni el segundo bebé porque no se va a inmunizar la mamá, pero si el paciente es RH positivo, a la mamá se le tiene que aplicar la vacuna de Rogan para evitar que quede inmunizada y que entonces el siguiente bebé sí pueda llegar a tener problemas serios o graves en cuanto a la elevación de la bilirrubina, que eso es bien importante. ¿Dudas, preguntas, chicos? Doctor, una duda respecto a cómo se cubren los ojos de los niños con la fototerapia. ¿Eso tiene que ser un aparato especial? Porque imagino que si no los cubrimos de manera adecuada pueden quedar ciegos, ¿no? Fíjate que te va a dar risa mi respuesta. Hacen con las radiografías, las enfermeras o quien esté ahí, le hacen como un tipo lentes y luego a veces se cubren con el mismo cubrebocas o con ese tipo de tejido y ya se forma como un tipo de lente y se fija con una cintita en la parte posterior y ya es la forma como se cubren los ojos. No es tanto que puedan quedar ciegos y de hecho hay controversia en cuanto a lo que pueda haber a lesión ocular o a lesión de genitales que pudiera causar alteraciones en épocas posteriores. Pero ante la duda o ante la controversia se prefiere que se ocluya lo que son los párpados o los ojos y que se ocluyan también los genitales. Sí, entonces debe de quedar con un mini pañalito o a veces casi desnudos, solo cubriendo a veces con un mismo cubrebocas, les cubren lo que son la región genital y el resto tiene que quedar expuesto por lo que les decía, mientras más piel quede expuesta, va a ser mayor la cantidad de bilirrubinas que se van a metabolizar. Muchas gracias. Otro punto importante, chicos, es que hay tablas para el tratamiento, que eso también a lo mejor, doctora Diana, eso sí le voy a pedir que me las agregue. Hay tablas para el tratamiento donde, por ejemplo, en la parte inferior viene las semanas de gestación o los días de vida y en las verticales viene los niveles de bilirrubinas. No es lo mismo que tú tengas 15 de bilirrubinas en el primer día de vida, ahí sí córrele porque se le va a cocer el cerebro a ese pobre niño, a que tengas a lo mejor 15 en un bebé que tiene 10 días de vida. Entonces, o no es lo mismo que tengas 15 de bilirrubinas en un bebé que pesa 1 kilo a que tengas 15 de bilirrubinas en un bebé que pesa 3 kilos, 3 kilos y medio. Entonces, eso sí es bien importante. Entonces, esas tablas sí hay que agregarlas, doctora Diana, para que nosotros veamos con cuánto nos corresponde. Igual como nos enseñamos ya a percentilar los pacientes, prácticamente es lo mismo aquí. ¿Cuántos días tiene de vida mi paciente? ¿Cuánto es lo permisible que puede tener de bilirrubinas? ¿Con cuánto le toca fototerapia? Y con cuánto le toca exsanguinotransfusión. Y el otro punto importante es, también hay tablas que dicen si es un niño sano o si es un niño enfermo. Hay niños que su único problema es la ictericia, hay niños que son prematuros, hay niños que están intubados, hay niños que están sépticos. Obviamente esos pacientes van a elevar en forma más rápida e importante sus niveles de bilirrubina y tienen más riesgo de provocar un daño, sobre todo a nivel cerebral. ¿Sí? Entonces nada más para que eso también lo tengan muy en cuenta. ¿Alguna otra duda, pregunta? Yo tengo una duda, doctor. Sí. En dado caso que la fototerapia no nos ayude, el tratamiento de elección sería la hexanotransfusión. La exsanguinotransfusión. Generalmente aquí viene, por eso tenemos que tener esas tablas. Entonces lo que hacemos ahí, Johan, primero estadificamos a nuestro paciente y luego viene un tiempo de prueba o de control. ¿Qué quiere decir eso? Que yo le voy a poner fototerapia a mi neonato 4 a 6 horas y voy a tomar un nuevo control de bilirrubinas. Importante, algunos pacientes pueden estar deshidratados y también sus niveles de bilirrubina ser más altos. Entonces, ¿qué hago? Lo hidrato y tomo bilirrubinas basales y le inicio fototerapia. A las 6 horas vuelvo a valorar a mi paciente y le vuelvo a tomar nuevo control de bilirrubinas. Si la tendencia es a mantenerse o empezar a disminuir, ya lo hicimos. Es cuestión de tiempo para que tú logres tus niveles. Pero si al contrario de eso, las bilirrubinas siguen incrementándose, hay un punto de corte que dice que si subes más de 0.5 miligramos por kilo por hora, ese paciente tiene una alta incidencia de que vaya a tener una ictericia severa y que vayas a necesitar ser más agresivo o vaya a acabar en exsanguinotransfusión. Entonces también
qué tanto vas subiendo conforme pasan las horas es bien importante, porque si tú tienes un incremento importante, no, pues espérate, o sea, en cuestión de horas ese niño va a tener las bilirrubinas por los cielos. Si el incremento es gradual, es paulatino y tu paciente está estable, te va a responder muy bien al tratamiento, te va a responder muy bien a la hidratación y no vas a tener que hacer hexaínotransfusión. Y luego, tú le tomas basal, le tomas a las 6 horas, ves cómo está, valoras si sigues con la fototerapia o si la intensificas y vuelves a valorar. Y en esas tablas que les comento, por eso dice, el niño tiene 3 días de vida. Para 3 días de vida, mi niño, si es de término, debe de tener, no sé, bilis de 15 miligramos por decilitro, pero con 18 le toca exsanguinotransfusión. Si tú ves que tu niño está en criterios de exsanguinotransfusión, a pesar de todo lo que hiciste con fototerapia, entonces sí tendrás que hacer una exsanguinotransfusión. Que eso también es importante, la técnica. A lo mejor ahí también le vamos a pedir a la doctora Diana que nos agregue nada más la técnica de la exsanguinotransfusión para no fusilármela ahorita, que nos agregue las tablas para ver qué se necesita, si fototerapia o exsanguinotransfusión, y quiero cómo se hace el procedimiento de una exsanguinotransfusión, porque seguramente a ustedes les va a tocar ayudar. Hay que saber en cuánto tiempo se hace, cuántos mililitros se tienen que pasar por minuto, cómo se hace, si es de 2 volemias a 1 o si es 1 a 1, eso también es importante. Si tengo que tener algún acceso venoso, si tengo que tener algún acceso arterial, si tienen que estar los dos. Entonces, todos esos son puntos que mientras ustedes más conozcan, cuando vayan a ayudar o cuando vayan a estar, a lo mejor incluso tomando la bitácora de la exsanguinotransfusión, pues ustedes tengan un mapa mental de lo que van a hacer y no me los agarren en curva y pues sea nada más el que va por las muestras de sangre o de bilis. ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? Gracias, doctor. Muy bien. Doctora Ana Paula, pues me da mucha pena que haya perdido su Atlas. Tendremos que ver ya ahora. ¿Quién juega hoy? ¿O ya jugó? El Cruz Azul está jugando. ¿Está jugando el Cruz Azul? Ah, muy bien. Bueno, pues a ver si alcanzo a ver unos minutos. Pues entonces nos vemos mañana, chicos. Mañana veríamos cardiología entonces. ¿Sí? Entonces, para que ya tengamos la clase lista y cualquier cosa, si no me avisa.